Conoce y observa. Las problemáticas ambientales en México son muchas y varias tienen que ver con problemáticas que afectan directamente a tu salud. Una de estas problemáticas está relacionada directamente con el auto que estás a punto de conducir, la combustión de combustibles fósiles. En la Ciudad de México, por medio de la SEDEMA, hemos implementado diversos programas para reducir la presencia de contaminantes ambientales, como el Hoy No Circula y los centros de verificación. Por ahora, queremos incorporar más programas que no solo te digan qué no debes hacer, sino también te capaciten sobre los riesgos que hay inherentes a tu auto y qué puedes hacer ante ellos, específicamente riesgos relacionados con gases productores de combustión, como el monóxido de carbono. ¿Por qué debo conocer el impacto del monóxido de carbono? Porque vivimos en una ciudad que favorece la acumulación de contaminantes. La zona metropolitana de la Ciudad de México es una cuenca hidrológica, situada a 2.25 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, rodeada por cerros con una altura promedio de 1 kilómetro sobre la parte central de la zona metropolitana. Debido a estas características geográficas, la concentración de oxígeno disminuye un 23% con base al nivel del mar. Estas características geográficas impactan la eficiencia de combustión interna, ya que hay menos oxígeno presente para reaccionar con el carbono de los hidrocarburos, lo cual sintetiza monóxido de carbono. El impacto que el monóxido de carbono ha tenido en la población mexicana ha dependido en gran medida de las regulaciones implementadas para regular las concentraciones de este contaminante. Actualmente, los parámetros de monóxido de carbono son establecidos por la norma NOM 021 SSA 1-1993, las cuales establecen que las concentraciones de monóxido de carbono no deben rebasar las 11 partes por millón, lo que es equivalente a 12.595 microgramos por metro cúbico, en promedio de 8 horas anuales. ¿Qué es el monóxido de carbono? El CO es un gas compuesto por moléculas de carbono y oxígeno que se origina cuando tu auto está en uso. El combustible de tu vehículo está formado por hidrocarburos, que son compuestos químicos formados por carbono e hidrógeno. Cuando un hidrocarburo reacciona con oxígeno, normalmente se forman compuestos energéticamente más estables, como el dióxido de carbono y agua, y se libera la energía, que impulsa tu auto. Pero cuando no hay oxígeno suficiente, por cada molécula de hidrocarburo, a los reactivos les falta un oxígeno para crear dióxido de carbono, por lo que se produce monóxido de carbono. Así como tú cuidas a tu auto que no le entren cosas dañinas por medio del filtro del aire del carro, también deberías de cuidar tu cuerpo del monóxido de carbono, que causa varios daños. Estos daños se dan a nivel de la información que te compone tu ADN, la estructura de tu cuerpo y los procesos que te mantienen vivo. Tu cuerpo está compuesto de células, que son como pequeños motores que hacen diferentes funciones en tu organismo. Unas presentan materiales necesarios para que sobrevivas, otras transmiten información, otras permiten que te muevas y otras limpian a tu cuerpo. Para que estas células funcionen, necesitan energía. Esta energía se obtiene, como en los autos, por medio de la reacción de un combustible. Pero en el cuerpo humano, el combustible no es un hidrocarburo, sino un tipo de azúcar llamada glucosa. Al igual que un combustible de auto, reacciona con el oxígeno de forma exotérmica para liberar energía, en un proceso regulado por etapas para evitar una liberación de energía catastrófica para el organismo. Sin embargo, el cuerpo no tiene un filtro de aire, por lo que cualquier gas puede entrar a tus células. Esto se debe a que los alvéolos, que son como una carcasa del filtro de aire, tienen una capa formada por una sola célula de ancho, llamada neumocito, que permite la difusión de gases. El monóxido de carbono es lo suficientemente pequeño para difundirse por esta membrana de células. Cuando el monóxido de carbono entra en la sangre, necesita un transporte especial para poder distribuirse,
que son proteínas llamadas hemoglobina. Este gas puede unirse a estas proteínas, ya que tiene gran afinidad por metales de transición, como el hierro, que compone a todas las hemoproteínas. Cuando el monóxido de carbono entra a la hemoglobina, sustituye al oxígeno, que la hemoglobina estaba transportando originalmente. Esto disminuye el oxígeno en el cuerpo. La ausencia de oxígeno en la célula afecta a la mitocondria, que es como el sistema de pistones de tu motor. La mitocondria hace reaccionar a la glucosa en regiones llamadas matriz y cadena transportadora de electrones, que funcionan como los pistones, acercan el combustible a la región de la reacción. En el caso de la mitocondria, la glucosa se acerca poco a poco, perdiendo energía, al oxígeno que entró a la célula, que es como una bujía de tu motor. Da a la chispa para que lleve a cabo la reacción y se libere la energía. Cuando entra el monóxido de carbono, es como si la bujía de tu motor se bloqueara y por ende ninguna reacción ocurrirá. Igualmente, se ha encontrado que el monóxido de carbono inhibe a un grupo de hemoproteínas de la cadena transportadora de electrones, llamada citocromo C, lo cual es equivalente a romper una parte del pistón de tu auto. Esto afecta, de igual manera, a la producción de energía celular. Diversos estudios han demostrado que el monóxido de carbono no solo afecta el transporte de oxígeno a tejidos, sino también a procesos de muerte celular programada. Se ha propuesto, por medio de modelos, que cuando el monóxido de carbono entra a la célula, produce radicales libres de oxígeno, que causan estrés oxidante, llevando a la excitotoxicidad. Esto se vería como muchas partículas reactivas en tu motor que oxidan la capa de metal, llevando a que éste poco a poco se corroa. Todos estos elementos impactan directamente a tu cuerpo. Cuando tu auto tiene una proporción inadecuada de combustible-oxígeno, puede tener fallas al conducir o de plano pararse, que es lo mismo que sucede con tu cuerpo. A esto se le conoce como envenenamiento por monóxido de carbono, provocado por hipoxia, es decir, la falta de oxígeno en los tejidos. Recuerda que el monóxido de carbono es generado por la combustión incompleta de hidrocarburos y gases, además por gases emitidos por los vehículos, la quema de cualquier material, el vapor de cloruro de metileno y el humo de cigarro. Es importante que conozcas que en México hay instancias que ayudan a estudiar los contaminantes, como lo es el Sistema de Monitoreo Atmosférico. Su tarea es generar información relevante para poder evaluar la calidad del aire. Como te hemos mencionado, hay programas que ayudan a controlar las emisiones de dióxido de carbono, como el programa de verificación vehicular, que consiste en checar que los vehículos circulen con los estándares necesarios para prevenir y minimizar las emisiones de gases contaminantes. La intoxicación por monóxido de carbono tiene varios síntomas, algunos de ellos muy sutiles, pero que debes de estar pendiente si se presentan. Síntomas como dolor de cabeza sordo, debilidad, mareos, náuseas o vómitos, falta de aire, desorientación, visión borrosa o pérdida del conocimiento. Si tú crees que tú o alguien que esté contigo puede haberse intoxicado por monóxido de carbono, busca aire fresco y atención médica de emergencia. Existen diversas acciones que puedes realizar para evitar esta situación, por ejemplo, informándote sobre los niveles contaminantes que hay en el aire. Un buen lugar para hacerlo es la página www.aire.gov.mx, la cual pone a tu alcance estadísticas, informes, niveles de agentes contaminantes y recomendaciones dependiendo la calidad del aire del día. Asimismo, te recomendamos que descargues la aplicación de aire a tu dispositivo electrónico para que sea más fácil estar informado.